Buenas noches, bienvenidos a su reunión de miércoles. Espero que vengan con todas las pilas puestas. Si no, póntelas. Pido me acompañes una oración, por favor. Padre amado, santo y poderoso, haz a un lado, Señor, todo lo que te estorbe de parte de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra propia naturaleza, Señor, tanto del que habla como de los que oyen, Señor. Queremos poner toda nuestra mente, nuestra atención, nuestro corazón, nuestro ánimo en usted, Dios, en su perfecta ley, en su perfecto amor, Dios, que nos ha salvado, nos ha rescatado a través del sacrificio de Jesús. Y Señor, aunque eso a veces nos cuesta trabajo llevarlo al corazón, que se vuelva nuestro motor de cada día, Señor, oramos porque a través de la Biblia podamos cumplir con eso, Señor, que podamos trasladarlo a todos los ambientes que nos rodean. Padre amado, por favor, oramos que esta noche aclare puntos específicos que pueda haber en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios, que nos guíe cada vez más a los brazos de su amado Jesús. Es en su nombre glorioso que le oramos, Padre, en el nombre poderoso de su Hijo, Jesús. Amén. Y bueno, ¿alguien aquí ha ayunado por más de 3 días alguna vez? Sí. Bien hecho. ¿Para Dios o porque no había dinero en casa? Eso es todo. Es algo bueno ayunar todos. Espero que si no lo has hecho, bueno, algunos no pueden ya por algunas circunstancias, ¿no? Edad, estado de salud y cosas por el estilo. Y es entendible, pero quienes puedan hacerlo es una buena manera de ver lo que produce nuestro cuerpo. Primero porque produce ansiedad, produce necesidad. Es difícil luego concentrarte en otras cosas. Tú quieres decirle al cuerpo, vamos a orar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y el cuerpo te dice, come. Solamente te recuerda todas las cosas que no puedes hacer. Y parece además que el mundo confabula en tu contra, porque ese día te hacen tus comidas favoritas, cumplen años todos tus amigos. El tacaño que nunca te invita a nada es el que te quiere invitar a algo. En fin. Y pasan procesos físicos que además van sacando toxinas. Llega un momento donde te huele mal el aliento, aunque no quieras, aunque te cepilles, tienes que andar ahí con tus pastillas y todo, porque el cuerpo empieza como a desintoxicarse y empieza a sacar esas cosas feas, ¿no? Y yo creo que eso es también algo que nosotros hacemos cuando estudiamos la Biblia, ¿no? Llega un momento donde sentimos ese mal olor de nuestra propia vida. Era el momento en el que la palabra de Dios se mete tanto que empezamos a ver detalles que nosotros mismos no veíamos, ¿no? Empezamos a escuchar conversaciones con amigos que ya no nos parecen tan agradables, los mismos programas de televisión que antes veías, algunas películas o series, y dices, ay caray, no había visto este detalle. Empiezas como a darte cuenta de todas esas cuestiones que no eran tan buenas y que ahora puedes verlas con un enfoque espiritual. Así que es muy especial cómo la palabra de Dios va haciendo mella en nuestro corazón, y la verdad es que el ayuno es algo práctico, muy práctico. Te comento esto a manera de introducción porque nosotros en la iglesia, nuestro movimiento, la verdad es que tiene esa tendencia de ser muy práctico, y eso es muy bueno. Como iglesia en general nos basamos, buscamos y ponemos una especial atención en las cosas prácticas. El discipulado es algo muy práctico, que alguien esté viéndote y ayudándote es algo muy práctico. Y obviamente todas estas cosas prácticas surgen de la doctrina que tenemos como iglesia. Por eso también, aunque no la vemos tanto, la parte doctrinal, la parte teológica, es una parte bastante fuerte que nosotros debemos de tener, orar por nuestros maestros, por los que se dedican a ver todas esas cosas, todas esas
cosas nuevas que van surgiendo día con día y que nos enseñan y que nos orientan. No te olvides de orar por eso. Y bueno, la clase de hoy la verdad es que hace 2 miércoles vimos el tema del movimiento carismático. Algunos hermanos se me acercaron y me preguntaron otros detalles que vamos a ver hoy, afinar un poco. Aunque es un poco doctrinal realmente, la verdad es que nos ayuda mucho en lo práctico. Cuando sabes qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pues entonces de una manera muy práctica puedes tomar decisiones. Amén. Acompáñame a Marcos 16. En el versículo 14. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, finalmente se acercó a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta parte de la Biblia es una encomienda que Jesús le hace a los apóstoles. Dice el que creyere que hay unas señales que van a seguirlos. Y dice, habla principalmente de 4 cosas muy específicas. Dice, expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño, pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Este tipo de escrituras han provocado, han hecho, y hablábamos la vez pasada del movimiento carismático o neopentecostal, que habla acerca de la importancia, la relevancia que le ponen a ciertas doctrinas, como los milagros, el hablar en lenguas, la expulsión de demonios y todo ello, ¿no? Y al final de cuentas puede producir un poco de duda en nosotros, porque decimos, ¿y por qué nosotros no tenemos ese tipo de cosas? ¿No? ¿Por qué nosotros no hablamos en lenguas? ¿Por qué nosotros no hacemos milagros? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Y bueno, quiero comentarte algunas cosas muy claras. Para empezar, estas señales eran marcas del apóstol. Estas señales de las que habla la Biblia eran marcas del apóstol. Acompáñame a 2 Corintios 12. ¿Estamos ahí? En el versículo 12. Dice, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, señales, prodigios y milagros. Estas palabras son de Pablo. Él está hablando aquí y está confirmando su apostolado, está diciendo de su propia persona. Desde el versículo 11 dice, he sido necio al gloriarme, pero vosotros me obligaste a ello. Yo debería ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, señales, prodigios y milagros. Déjame cambiar la versión. Era la Reina Valera, pero ya lo vi que estaban ahí dando. 2 Corintios 12, 12.
Ay, perdón. Perdónenme la vida. 12, desde el 11, si quiere leer desde el 11, dice: me he portado como un loco, pero ustedes me obligaron a hacerlo. ¿Ya ven? ¿Ya vieron? Porque ustedes son quienes deberían hablar bien de mí, pues en nada valgo menos que esos superapóstoles, y eso que yo no valgo nada. Los sufrimientos que soporté con paciencia, los milagros, maravillas y prodigios de que ustedes fueron testigos, son la prueba de que soy un verdadero apóstol. Si se dan cuenta, Pablo está diciendo estas señales, estas capacidades de hacer cosas extraordinarias, son la prueba de que soy un apóstol de Jesucristo. Era como la manera de confirmar el apostolado de estos hombres, de estos 11 que habían sido encomendados por Jesucristo en Marcos 16. Y aquí Pablo les está diciendo: yo también soy un apóstol, yo también tengo las pruebas, ¿no?, físicas, no solamente las del conocimiento espiritual, sino también tengo las pruebas claras de que soy un apóstol. Estas señales entonces eran una muestra clara de quiénes eran un apóstol. Además, en el griego original, estaba viendo a nuestro hermano dar una clase acerca de ello, y decía que la palabra aquí no es, estas son las pruebas, como hablando de cualquier tipo de señales, sino estaba diciendo estas son las señales específicas que acompañan a un apóstol, ¿no? El ser, el poder hablar en otro idioma sin haberlo estudiado, el poder hacer señales milagrosas, el poder hacer milagros. Y todos, mientras leemos la Biblia, sabemos que Pablo podía hacer ese tipo de cosas, ¿no? Recuerdan que en un momento un jovencillo cae de un balcón y Pablo se acuesta sobre él y vuelve a la vida, ¿no? Entonces, este tipo de señales eran una muestra clara de el apostolado que Jesús había depositado sobre los 11 y en este caso también sobre Pablo. Vamos a Efesios 2:20. ¿Estamos ahí? Dice: ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos, que son los apóstoles y los profetas. Y Jesucristo mismo es la piedra principal. En Cristo todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. ¿Quiénes dice la Biblia que son el fundamento de la iglesia? Los apóstoles y los profetas. ¿Cuál es el fundamento de un edificio? Los cimientos. Ahora me pregunto, ¿tú crees que estaría bien poner cimientos cuando el edificio ya está construido? Sería extraño que una vez que ya tuvieras los cimientos y empezaras por el tercer piso dijeras: ¿sabes qué? Quiero volver a poner cimientos, quiero volver a poner las bases, quiero que nuevamente haya esta utilidad en el edificio. Entonces, eso es realmente lo extraño cuando nosotros creemos que todavía continúa el apostolado, ¿no?, el oficio de apóstol actualmente en la iglesia. Ahora bien, la palabra apóstol significa enviado, mensajero. Entonces, en el sentido de que nosotros somos enviados y mensajeros, todos nosotros somos apóstoles. Pero en el sentido del título de ser un apóstol como tal, de Jesucristo, de los que Él nombró sus apóstoles, esa es la diferencia grande. Y lamentablemente dentro del movimiento muchos se dicen apóstoles, tomándose la autoridad, y además hablan acerca de tener las señales, ¿no?, del apóstol. Pero la Biblia aquí en Efesios dice algo muy claro, y esto es la diferencia doctrinal de tener el conocimiento. Dice la Biblia que ellos son los fundamentos y las bases. ¿Por qué? Porque los apóstoles iban a ser los encargados de transmitir las revelaciones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las revelaciones del Espíritu Santo? Aquí están. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Los apóstoles. La mayoría del Nuevo Testamento está escrito por Pablo, por Lucas, por Pedro, por Marcos, por Santiago, por Juan.
Y todos ellos son el fundamento. Unos eran apóstoles y otros eran profetas. Entonces, en base a lo que ellos sabían del Evangelio de Jesús, en base a lo que ellos habían vivido y las revelaciones que el Espíritu Santo daba de manera particular a cada uno de ellos, el Nuevo Testamento fue escrito. Tenemos la Biblia, que es ahora nuestra autoridad. Eso es algo muy importante. Las señales de los apóstoles servían para para certificar que esa persona venía de parte de Dios, porque hay que ser honestos. Ahorita podemos diferenciar quién viene de parte de Dios y quién no. Quien te trae el mensaje de la Biblia y quien no. Tú puedes escudriñar la Biblia y decir, bueno, este me habló pura tontería y este me habló con certeza. Si se te acerca de repente un mormón y te empieza a hablar del libro del Mormón y te dice que Jesús vino a América y que habló con las tribus indígenas de esos tiempos, tú puedes ir a la Biblia y decir, oye, nada de esto viene aquí. Yo sé que tú no vienes de parte de Dios, porque nada de lo que me estás diciendo está en su palabra, no está en la base, no está en los fundamentos. No necesito un don espiritual milagroso para poder reconocer eso. Pero antes, imagínate en los tiempos cuando llegaban a hablarles de Jesús y les decían, fíjate que ahora Dios ha modificado la forma, ya no quiere sacrificios de animales, ahora quiere tu arrepentimiento. Y dice, bueno, ¿con qué autoridad me dices esto? Y había una diferencia, había muchas personas llegando a hablar de religiones diferentes. No estaba, ahorita hay realmente pocas comparado con la antigüedad. Antes había muchísimas religiones, y si alguien llegaba a hablarles un mensaje, decía, oye, ¿con qué autoridad haces esto? Y Dios puso sobre los apóstoles la capacidad de hacer cosas extraordinarias, que la gente no dudara que ellos venían de parte de Dios. La capacidad de hacer milagros, de hablar en idiomas distintos sin haberlos estudiado. Y esa es la marca de las que Pablo está hablando aquí. Y tú lo puedes ver en Hechos 14:3. Esa la puedes anotar y estudiar. Digo, todo el libro de Hechos te habla acerca de que los apóstoles confirmaban con señales y prodigios todo lo que hacían. Dice Hechos 14:3. Sin embargo, los apóstoles se quedaron allí mucho tiempo y, confiados en el Señor, hablaron con toda franqueza. Ellos hablaban con toda franqueza, enseñaban, dice, y el Señor confirmaba lo que ellos decían del amor de Dios, dándoles poder para hacer señales y milagros. Esa era la confirmación. Los milagros tenían un propósito específico. No eran solamente para que la gente dijera, wow. No era solamente para mostrar quién era poderoso y quién no. Tenían un objetivo específico, y era el demostrar que el apóstol hablaba de parte de Dios. ¿Sabes? Ese ha sido el método que Dios utilizó hasta antes que la Biblia fuera creada. Si tú recuerdas, solamente hay 4 etapas dentro del cristianismo, dentro de la historia de la humanidad, donde se dieron tantas señales y milagros. Uno es el Éxodo con Moisés, y era obvio. Moisés llega al pueblo y le dice, ¿sabe qué? Nos vamos a salir de Egipto. Y los israelitas le dicen, espérate, ¿cómo que nos vamos a salir de Egipto? ¿Quién eres tú? ¿Quién te ha enviado? Y el mismo Moisés, cuando Dios le dice, te voy a enviar, le dice, me van a mandar por un tubo, me van a decir quién te ha enviado. Y le dice, te voy a dar el poder de hacer señales. Tira la vara y se convertirá en serpiente. Toca el agua y se convertirá en sangre. Entonces, ese poder que Dios infirió a Moisés, después se lo dio a los profetas, a Elías y a Eliseo. Es el segundo movimiento profético que Dios utiliza. ¿Para qué? Para llevar a su pueblo ahora a un arrepentimiento. ¿Sabes? Todos esos profetas que nosotros leemos, Isaías, Ezequiel, no hacían milagros, no eran profetas milagrosos. Jonás, tú no ves a Jonás llegando a Nínive y haciendo un milagro. Jonás, al contrario, llegó, como veíamos, todo mal, dice, hablando y enojado, sin ningún tipo de milagro. Y los milagros eran esporádicos. La tercera etapa donde se utilizan milagros extraordinarios es en la de Jesucristo. Obviamente es la mayor etapa de milagros. Dice Juan que si se escribiera en libros todo lo que Jesús hizo, no habría lugar para ellos en el mundo. Entonces, obviamente era la etapa de mayor milagro. ¿Por qué? Porque
Dios estaba mostrando quién era su Hijo al mundo. Y después, esta etapa de los apóstoles que está en Hechos, donde empiezan a mostrar que ellos se habían quedado con el cargo. Ellos le había dado a Jesucristo ahora la autoridad para hacer cosas y para hablar y para, como la autoridad del Espíritu Santo, para decir lo que yo digo es lo que Dios está pensando. Y después, cuando esas pasaron, los milagros cesaron de una forma extraordinaria que vamos a ver poco a poco. Acompáñame por favor a Santiago 5:13. ¿Estamos ahí? Dice, si alguno de ustedes está afligido, que ore. ¿Hay alguien afligido? Ore. Si alguno está contento, que cante alabanzas. Ya estuvimos contentos y cantamos. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. ¿Sabes? Aquí Santiago, cronológicamente hablando, es el primer libro del Nuevo Testamento. Es el libro más viejo, el primero en escribirse del Nuevo Testamento. Y aquí el mismo Santiago está diciendo, cuando alguien esté enfermo, vayan con él y oren. Oren por él. Si alguien tuviera el don de sanidad, lo que hubiera hecho es decirle, si alguien está enfermo, vayan por Juan. Ese tiene el don de sanidad. Que le ponga las manos y que sane. ¿Recuerdas a Pablo diciéndole a Timoteo, has estado enfermo del estómago? Y no le dice, ¿sabes qué? Llámate a Martín, que es el que tiene el don de sanidad, que te ponga las manos y que se te vaya el dolor del estómago. No, te dice, toma vino porque eso te va a ayudar. En 2 de Timoteo 4, tú la puedes leer en tu casa, le dice, dejé a Trófimo enfermo en Mileto. Es 2 de Timoteo del capítulo 4. Dice, dejé en las despedidas, dice, dejé a Trófimo enfermo en Mileto. Y le dice, imagínate a Pablo dejando enfermo a alguien. ¿Qué clase de hombre sería si tienes el don de sanidad? ¿Por qué me dejas enfermo? ¿Por qué no me ponen las manos? Y se acabó el problema. ¿Sabes? Nos podemos dar cuenta que los dones especiales que Dios dejó aún en los apóstoles tenían un propósito específico, que era confirmar su mensaje. No era para beneficio particular de ellos, no era ni siquiera para beneficio particular de la iglesia. Y el problema de ahora del nuevo movimiento es que no solamente la mayoría de estos eventos son falsos, sino que además cambian la Biblia, cambian el pensamiento de Dios y lo hacen ver como si Dios estuviera y todos esos dones estuvieran al servicio de nosotros. Tú puedes pasar por un lugar y dice, lunes oración, martes milagros, jueves jóvenes, sábado pachanga. ¿Cómo de repente dices, o sea, hay un día específico en el que Dios hace milagros? Realmente Dios hace milagros todo el tiempo y no confundamos. Aquí Santiago dijo, oren por él y el enfermo sanará. ¿Sí? ¿Sabes? Hay una fe genuina en nuestra oración. Cuando nosotros oramos por algún enfermo, tenemos que realmente creer que Dios tiene el poder para sanarlo. Tenemos que orar con pasión, tenemos que orar con fervor, buscando la sanidad, porque Dios sigue haciendo milagros aún ahora. La diferencia es que alguien tenga el don de sanación. La diferencia es que alguien pueda tener ese don. Una vez, creo que Roger fue el que encontró un documental acerca de Mark Joe. Tú lo puedes buscar en YouTube también. Escribe Mark Joe. Este fue un jovencillo que a los 4 años sus padres le dijeron que tenía el don de sanación. Y fue un boom en Estados Unidos. Él ministró como hasta los 25, 26, 27 años. Y hacía campañas evangelísticas y de sanación y llegaban muchísimos. Y al final
de la vida, este hombre reconoce que todo era falacia, que todo era mentira, incluso que para él era un juego, que toda su vida había vivido un cristianismo falso, nunca había creído absolutamente nada. Y es triste ese video porque se ve momentos donde él está contando dinero con sus amigos, ¿no? Mientras están tomando y están contando el dinero que sacaron de las ofrendas, y él dice, mucha gente llegaba ahí a recibir un milagro un lunes y yo lo volví a ver un jueves recibiendo otro milagro. A mí no me interesaba nada de eso y realmente ni siquiera puedo hablar de que haya habido una sanación real. Lo que sí te puedo asegurar, dice hay un libro, una historia de él, y dice, es que ayudé a mucha gente con problemas psicológicos. Esas son sus palabras. Sí, yo creo que toda la gente que venía a buscar algo de mí era porque tenía problemas psicológicos. Y yo los ayudaba a que creyeran lo que estaban necesitando creer. Pero nada físico, nada real. No hubo sanaciones de cáncer, no hubo absolutamente nada. Y ¿saben lo que yo creo? Es que Dios sigue haciendo milagros. Y Dios puede sanar un cáncer, puede sanar lo que sea. Pero sabes, Él se va a fijar en tu fe y en tu oración, en lo que tú estés orando. Sí creo que alguien pueda tener una fe tan grande que su oración sea muy impresionante para ayudar. Así como dice la Biblia aquí, tráiganse a los ancianos porque ellos deben de tener una fe muy especial. Sabes, nuestra fe debe ser la base. Necesitamos darnos cuenta que ahora es muy difícil que estas cosas sucedan. Acompáñame a Hechos 8. ¿Por qué he estado haciendo especial énfasis en estas cosas, hermanos? ¿Sabes? Muchas veces nosotros nos enfocamos en cuestiones como nuestra mente nos lleva a pensar que necesitamos combatir todo lo malo, ¿no? Si alguien nos habla, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe, decimos, oye, eso está equivocado, ¿no? Y tratamos de ayudar a la persona y lo hacemos con convicción y le decimos, mira, está mal, es idolatría, dice la Biblia, no te arrodilles delante de ninguna imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Si alguien nos llega a hablar, por ejemplo, del mormonismo y nos viene a hablar de Joseph Smith, actuamos con autoridad y le decimos, mira, estás mal, este hombre fue un engañador, sus historias fueron mentiras y bla, bla, bla. Pero cuando viene algún otro cristiano de algún otro lugar y nos dice que el Espíritu Santo le habla, o que nos dice que tiene el don de sanación, o que nos dice que puede hacer milagros, no lo enfrentamos de una forma con tanta convicción como lo hacemos con otros. Y realmente podemos dejar a alguien engañado en un movimiento que le va a dar preferencia a sus emociones, porque realmente el problema grave del movimiento carismático es que le dan preferencia a las emociones. Mientras estés contento, mientras estés feliz, mientras estés eufórico, no hay ningún problema. Nada más no te metas con ellos, ¿no? Necesitamos darnos cuenta. Dice Hechos 8, en el versículo 1, aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Algunos hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron mucho por él. Mientras Saulo perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y sacarlos a la cárcel. ¿Sabes? Lo que quiero que veamos aquí en esta parte de la Biblia es cómo Dios permite el sufrimiento dentro de su iglesia. Dice que Esteban murió, y todos sabemos que Esteban murió apedreado. Y no creo que alguno de ellos, si tuviera el poder de resucitar, lo hubiera hecho. La verdad es que las señales que Dios planteó, quiero que te quede eso bien grabado en la mente hoy. Las señales que Dios permite, los milagros que Dios utilizó en el pasado fueron para confirmar su palabra. Ahora nosotros tenemos su palabra y podemos hacernos de ella. Amén. Amén. Acompáñame ahora a 1 Corintios en el capítulo 14.
en el versículo 2. Primera de Corintios 14, 2. ¿Estamos ahí? Dice, aquel que habla en lenguas extrañas habla a Dios y no a seres humanos, pues nadie lo entiende. En su espíritu dice cosas secretas, pero nadie las entiende. En cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación de la comunidad, y la anima y consuela. El que habla en una lengua extraña lo hace para su propio bien, pero el que comunica mensajes proféticos edifica la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas extrañas, pero preferiría que comunicaran mensajes proféticos. Esto es mejor que hablar en lenguas, a menos que se interprete su significado de tal manera que sirva para edificación de la iglesia. Por ejemplo, hermanos, no les servirá de nada que yo los visite y les hable en lenguas extrañas, en vez de hablarle de lo que Dios nos manifiesta, o del conocimiento de la verdad, o en vez de comunicarles algún mensaje profético o alguna enseñanza. Si los instrumentos musicales, como la flauta o el arpa, no tuvieran diferentes sonidos, no podrían distinguirse qué música produce cada uno. Y si en la guerra la trompeta no diera sus toques con claridad, nadie se prepararía para la batalla. Lo mismo sucede con ustedes. Si no usan su lengua para pronunciar palabras que se puedan entender, ¿cómo va a saberse lo que están diciendo? Le estarán hablando al aire. Sin duda hay muchos idiomas en el mundo y todos se valen del sonido. Pero si yo no conozco el significado de los sonidos, seré un extranjero para el que me habla y él será un extranjero para mí. Por eso, ya que ustedes ambicionan poseer dones espirituales, procuren tener en abundancia aquellos que ayudan a la edificación de la iglesia. Un dato curioso es que los idiomas, las lenguas que Dios deja que surjan en el libro de Hechos, en el Pentecostés, eran idiomas humanos, conocidos. Dice partos, medos, elamitas, árabes, a todos les hablaban en su mismo idioma. Obviamente lo hacía alguien que no sabía ni lo que estaba hablando. Imagínate que tú de repente empiezas a hablar árabe porque llegó un visitante árabe y él entiende lo que tú estás diciendo y tú tal vez no entiendas absolutamente nada, pero Dios te está utilizando. Este es el verdadero don de lenguas. Algo que me sorprendió del estudio es que este don fue hecho únicamente para los judíos. Si tú analizas la Biblia, a ningún gentil se le habló en lenguas, a ningún gentil. Se le habló a los judíos solamente en lenguas. En Hechos 2 y en Hechos 10 eran judíos los que estaban ahí reunidos. En Isaías 28:11, ¿cuál es Isaías 28:11? Dice: pues bien, si no hacen caso, será el lenguaje enredado, el idioma extraño, como Dios hablará a este pueblo. Esa es una profecía que Isaías está diciéndole al pueblo de Israel. Les está diciendo, pues si bien no hacen caso, será en un lenguaje enredado, en un idioma extraño, como Dios hablará a este pueblo. Y la palabra este pueblo se está refiriendo precisamente a los judíos, específicamente a ellos. Tú puedes leer la Biblia y jamás vas a ver que le hablan con el don de lenguas a un gentil. Esto me sorprendió porque además dice ahí mismo en la que estamos analizando en 1 Corintios 14, en el versículo 22, dice ahí: así que el hablar en lenguas es una señal para ¿quiénes? Para los que no son creyentes, no para los que tienen fe, pero el comunicar mensajes proféticos es una señal para los que tienen fe, no para los que no son creyentes. ¿Sabes? Esta era una señal que Dios mandó para los no creyentes.
Y tú puedes leer a fondo Corintios, y Corintios es una carta que les está hablando del abuso de los dones. Y dice que ahí se llegaban a las reuniones y todos estaban hablando de lenguas, y Pablo les hace la aclaración. Ese don ni siquiera es para que lo utilicen entre ustedes, es una señal para que la usen con los que no creen, y específicamente con los judíos que no creen en el mensaje. Porque si tú le hablas a un gentil que no sabe nada de Jesucristo en un idioma, aunque sea en su idioma, para él va a ser una locura. Y tú lo puedes leer al entendimiento en tu casa, Corintios, y dice que cuando entras a una reunión, imagínate que todos están hablando al mismo tiempo. La persona que entra no va a entender nada y va a pensar que están borrachos, que de hecho fue lo que pasó en el libro de Hechos, ¿no? Dice, todos estaban borrachos, y se dieron cuenta de repente que eran idiomas reales los que estaban hablando. Y sabes, eso pasa actualmente en las reuniones de los movimientos carismáticos. Yo tengo amigos que son que están dentro del movimiento carismático, y la verdad, la primera vez que yo fui a una reunión de un movimiento carismático, sí pensé algo así como que, ay caray, aquí como que hay un problema, hay un detalle, ¿no? Porque la verdad es que era una confusión ahí de lenguaje, y lo que Pablo está diciéndole ahí es un don, es real, cuando es un idioma que alguien puede entender, y el problema es que no sirve como señal para los que tenemos fe, no sirve como señal para los que creemos. Aquí Pablo le está diciendo, es una señal para los que no creen, para que si te llegan a mandar de misionero, si llega a llegar algún visitante, entonces lo puedas utilizar. Tenemos que tener muy claro eso. Era para el pueblo de Israel. Y dice 1 Corintios 13:8, el amor jamás dejará de existir. Un día el don de profecía terminará y ya no se hablará en lenguas, ni serán necesarios los conocimientos. ¿Quién escribió esto? Pablo. Es un apóstol diciendo algo muy claro. Volvámoslo a leer. Dice, el amor jamás dejará de existir. Un día el don de profecía terminará. Es decir, ya no se necesitarán profetas. Y ya no se hablará en lenguas. Es decir, el don de lenguas tampoco será necesario. Ni serán necesarios los conocimientos, porque los conocimientos y la profecía son cosas imperfectas. El conocimiento aquí se refería a las palabras, como esos mensajes que dicen algunos que Dios les da de forma particular. Dice, son cosas imperfectas que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. Ahora, ¿qué es lo que es perfecto? Curiosamente no podemos hablar de Jesús, porque Jesús no es algo, Jesús es alguien. Y aquí la Biblia está hablando de algo. Pablo está usando un artículo para definir algo. Si no hubiera dicho cuando venga el que es perfecto, pero dijo cuando venga lo que es perfecto, hablando de algo físico. Y está hablando de la Biblia, está hablando de su palabra. Dice, cuando la Biblia llegue a nuestras manos, cuando el mensaje esté en nuestras manos, ya no va a ser necesario que alguien venga y te diga lo que Dios piensa o lo que Dios quiere. Tú solo lo vas a poder investigar, tú solo lo vas a poder buscar. No va a ser necesario que le hables a alguien en un idioma extraño, vas a poder hacerlo en su propio idioma. Él va a tener acceso a la palabra de Dios. Y sabes, ahora nosotros tenemos ese acceso a la palabra de Dios. Nosotros tenemos la posibilidad de escudriñar claramente lo que es la palabra de Dios. Si nosotros creyéramos que los dones siguen vigentes, ¿recuerdas que Jesús les dijo, beberán veneno y no les pasará nada, serán mordidos por serpientes y no les pasará nada? Tendrían que estar haciendo eso. Y aunque no lo creas, hay gente que hace eso. Hay una región que se llama de los Apalaches y hay otra que se llama los primogénitos, la iglesia de los primogénitos. Ellos todavía practican eso. En Estados Unidos es muy común, van de carpa en carpa y llevan serpientes venenosas, meten la mano y se dejan picar por ellas, y muchos han muerto por eso. Muchos han muerto por eso. Realmente, otros beben veneno deliberadamente en la iglesia de los primogénitos, beben veneno deliberadamente para mostrar que tienen las señales de los apóstoles, y algunos han muerto por eso. Algunos estudios dicen que se vuelven inmunes, empiezan a beber como de poco en poquito y después su cuerpo empieza a
a generar eso. Eso es algo que pasa. Yo una vez vi, aunque usted no lo crea, un señor que come todo podrido, de años, descompuesto, y lo puede comer y su cuerpo lo tolera, sustancias que moriría cualquiera, pues él ni siquiera cree en Dios, él lo hace por una tontería. ¿Sabes? Si nosotros creyéramos en todas las señales espirituales que son vigentes ahora, tendríamos que creer en todas estas, tendríamos que aceptar y practicar todas y cada una de estas señales. Pero la Biblia hacía mención a ellas para que supieran quién era un apóstol, quién realmente estaba capacitado para poder escribir en el Nuevo Testamento, quién estaba capacitado para decir esto es palabra de Dios y esto no es palabra de Dios, esto se puede utilizar o no se puede utilizar. ¿Por qué hay conflicto con nosotros en no utilizar el libro de sabiduría, eclesiástico, Baruch y todas estas cuestiones que se injertaron como en los deuterocanónicos en la Biblia, en el catolicismo? Porque no fueron aprobados en el tiempo de los apóstoles, fueron aprobados años después por hombres que dijeron, ¿sabes qué? Dios también me ha dado a mí la autoridad de ser un apóstol y yo digo que este libro tiene la suficiente inspiración de Dios y ahora queda aprobado. ¿Cuál es el problema? Que ya los fundamentos habían sucedido. Por eso la importancia de tener claro este conocimiento teológico y doctrinal. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que alguien se declare un apóstol, porque entonces su palabra sería ley. Porque entonces su palabra tendría que ser incluida en el canon del Nuevo Testamento. No puede haber palabra de Dios y palabra de Dios, pero también es palabra de Dios, pero es más chiquita o es menos autoritativa. Es el segundo canon. Eso significa deuterocanónico, significa segundo canon. Como que este es el canon súper bien de Dios y este es el canon como que medio de Dios. Realmente no podemos darnos esos lujos. Por eso tenemos que tener un conocimiento claro. Los dones milagrosos del Espíritu Santo cesaron. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, además, no son exclusivos del cristianismo. Se encuentran en muchas otras religiones. Hay una religión de esquimales que hablan también en lenguas. Las tribus de India, las hindúes, en sus religiones, también hablan en lenguas. En el sintoísmo en China se habla en lenguas. Es una cuestión, cuando alguien le quiere expresar demasiado lo que hay dentro de él, puede caer en este fenómeno, pero no tiene que ver con Dios, no tiene que ver al menos con el don de lengua. No quiere decir que venga precisamente del infierno o que sea pecado, pero no te confundas, no es una práctica que Dios está dando. ¿Ok? Necesitamos estar claros porque el movimiento carismático cada vez es más extenso, cada vez es más grande, cada vez es más fuerte. No quiero alarmar. Yo escuché una clase y no quiero alarmar, pero dice en Apocalipsis, habla de que la iglesia es engañada y se forma una sola iglesia y de repente todos le rinden tributo al anticristo, ¿no? Y realmente este expositor que hace esta clase es un hombre muy preparado y muy sabio y además muy pegado a Dios. Y dice, yo siempre desde que era jovencito me preguntaba cómo el enemigo va a poder unificar a toda la iglesia si ni Dios mismo ha unificado a toda la iglesia en todos sentidos, porque hay denominación de esto, denominación del otro, y todos buscamos y amamos a Dios con un corazón fervoroso y real, pero tenemos nuestros límites intelectuales, algunos creen una cosa y otros creen otra, y está bien, dice, reconocer nuestras diferencias es bueno, mientras querramos hacer lo que la Biblia nos manda, dice, pero ahora me doy cuenta que el enemigo está logrando unificar a todas las iglesias con un solo criterio. La doctrina no importa, la doctrina no interesa, no importa si tú crees esto o si tú crees el otro, compartimos algo en común, creemos en los dones del Espíritu Santo, creemos en los milagros, creemos en el don de esto, creemos en el don de aquello. Y sabes, ahora católicos también tienen estos dones, también hay milagros, también hay don de lenguas, también hay profecía, también hay todo tipo de cosas. No sé quién se dio el tiempo para ver el video que mandamos de ahí en el grupo de YouTube. ¿Perdón? Ajá, el del espíritu Kundalini.
Si no lo has podido ver en el grupo Velo, realmente te habla acerca de un movimiento mundial de más de 1 millón de personas practicándolo y dejándose influenciar por líderes que tienen un nulo temor de Dios, Me sorprendió mucho cómo nombraron a este hombre, Todd Bentley, el evangelista mundial del movimiento. 3 meses después abandona a su esposa y se casa a su esposa y a sus 2 hijos y se casa con quien era su ayudante, ¿no? Y 2 meses después lo restauran en la fe y está nuevamente al frente de todo el ministerio mundial, y su esposa ahora, la que era su amante antes, ahora es una profeta, ¿no? Y está ministrando a todos. Y sabes, lo que me sorprende es que los hombres que vemos aquí, gente que dirige iglesias, sueñan con ir a eventos de ese tipo. Sueñan con ir a eventos donde va a estar el apóstol tal o el profeta tal, y van a recibir un don espiritual más grande, y van a recibir una unción más poderosa, y la van a traer a toda su iglesia a ser ministrada también. Necesitamos darnos cuenta que esto es algo realmente fuerte, realmente fuerte. Afortunadamente, hermano, nosotros seguimos regiéndonos bajo la palabra de Dios, bajo la Biblia. Reconocemos que tenemos errores, reconocemos que podemos tener algún error doctrinal. He platicado a veces con mi esposa, y bueno, una vez a mí me dijeron hace 2 años, vas a estar al frente de la iglesia. Dije, no soy lo suficientemente apto, pero por la gracia de Dios estaré. Pero sabes, hay muchas cosas doctrinales que yo desconozco, muchísimas que no me atrevo a dar mi opinión. A veces me preguntan, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Y de repente, de hecho, es una de las clases que vamos a dar, y yo hasta a veces yo me quedo pensando y digo, ay caray, ¿se pierde o no se pierde? Y llegan mis dudas, y conozco las 2 teologías, conozco el calvinismo y conozco la otra que dice que se puede perder, y de repente digo, las 2 tienen un fundamento bíblico muy fuerte. No sé, no puedo dar una opinión total de decir esta o lo otro o aquello. Reconozco que tengo mis límites. Y sabes, el reconocer que tenemos nuestros límites nos ayuda a siempre estar mejor, a siempre estar buscando, a siempre estar orándole a Dios. Y sabes lo mejor, te ayuda a enfocarte en lo práctico. Te ayuda a enfocarte que no importa si la salvación se pierde o no se pierde. Yo no quiero hacer nada para perderla. Yo no quiero hacer nada para probarlo. Yo no quiero hacer nada para tentar a Dios y decirle, Dios, con esto que hice, ¿se pierde o no se pierde? No importa si hay rapto o no hay rapto. Lo importante es que cuando esté el momento que Jesucristo venga, tu fe en Él sea lo suficiente para decir, si me raptas o no me raptas, no importa, pero yo quiero estar contigo en la eternidad. Entonces, hermano, a lo mejor esta clase es un poquito tediosa, pero te recuerdo, es importante que tengas muy en claro lo que creemos. Es importante que sepas y no te dejes además menguar cuando veas que una iglesia de repente de la nada llega a 5,000 miembros. Y dices, ay caray, nosotros llevamos 15 años y somos 80. ¿Cómo aquel llegó a tener 5,000 miembros en menos de 1 año? Eso no importa. Eso no te debe mover. Eso no debe de hacerte medio. Además, tenemos muchas escrituras que dicen, muchos son los llamados, pocos los elegidos. El camino ancho, el camino estrecho. Tenemos muchísimas cosas que nos hacen ver que cuando algo crece de una forma desproporcionada es porque tal vez hay algo mal ahí. ¿Cuándo se reportó el mayor crecimiento en la iglesia en toda la historia del mundo? Cuando Constantino dijo, vamos a hacer que el cristianismo sea la religión oficial y le vamos a dar privilegios al que se diga cristiano. En ese momento se acabaron muchísimas cosas que la iglesia primitiva había cuidado. Antes ser un cristiano era algo, realmente tenías que tener fe porque tu vida pendía de un hilo. Y cuando Constantino dijo, se acabó eso, todos se volvieron cristianos. Cuando sabían que el emperador hacía a su amigo o su oficial a quien era cristiano, dijeron, yo quiero ser cristiano, no me interesa que haya que creer, yo lo creo. Entonces, así pasa en la actualidad. En las iglesias, bueno, no todas obviamente, ¿no? Pero muchas iglesias modernas dicen, no importa lo que creas, tú lo único que necesitas hacer es ser parte de este lugar.
ser parte de esta fila. Esforcémonos por nuestra conducta, hermano, esforcémonos por lo que creemos. ¿Sabes lo que sí te quiero dejar esta noche por último punto? Es si nuestra mayor característica, te pones a pensar, dices, ¿qué tenemos como Iglesia de Cristo en Villahermosa? No tenemos las mejores voces, siempre lo decimos. No hacemos milagros. No hay nadie aquí con el don de sanar enfermos, de poner las manos sobre ellos. No creo que nadie salga de aquí y si se le va la lanchita, abra el río Grijalva. Lo dudo mucho. ¿Qué caracteriza a la iglesia de Villahermosa? ¿Qué debe caracterizarte como un discípulo de Jesucristo? Debe de caracterizarte tu vida en todos los sentidos. Que seas alguien que se esfuerza por cumplir, que sea alguien que se esfuerza por vivir en santidad, que no te involucres en las cosas del mundo, que no te ven en la calle diciendo groserías, que no te ven en la calle faltándole al respeto a alguien, que no te ven en la calle insultando, que no te ven teniendo odio en el corazón, que no te están viendo ser alguien amargado. Eso es lo que debe de preocuparte en tu fe, eso es lo que debe de mover tu corazón. No que digan, no, oye, tú vas a una iglesia cristiana y estás enfermo. Bueno, así me tocó, ni modo. Pero sabes que no hablen de ti, como dice Pedro, que nuestra conducta sea intachable y que los que nos critican y hablan mal, llegue el momento donde se callen, llegue el momento donde le den gloria a Dios por haber vivido al lado de nosotros. Amén. Acompáñenme en una oración, por favor. Querido Dios amado y poderoso, Padre, sabemos que usted puede hacer cualquier cosa que se le ocurra, cualquier cosa extraordinaria. Usted lo ha mostrado a lo largo de la historia, Señor. Usted está en control del universo mismo, Dios. Ya ha movido de su palabra, que ha dispuesto que cada uno de nosotros esté en un lugar, en un momento de la historia, determinado por su voluntad. Señor amado, si usted es capaz de hacer eso, dice que si usted sabe hasta cuántos pelos tenemos en la cabeza, Señor. Nada, ni un pajarillo cae al suelo si usted no lo permite. No hay nada que se le escape, Señor. Puede hacer lo que sea. Incluso a los hombres les ha dado tal capacidad, Señor, de hacer cosas increíbles. El avance tecnológico, la medicina, cada detalle que podemos ver es avalado por usted, Señor. Padre amado, sabemos que usted es Dios de milagros. Usted sigue haciendo cosas extraordinarias. Que cada vez que nace un niño, Señor, es un milagro increíble. Que como el mundo se regenera cada día es un milagro extraordinario. Como nuestros excesos y nuestra mala vida no han acabado con él, Señor. Eso es un milagro, Dios. Padre amado, también sabemos que puede hacer milagros particulares. Puede sanar a cualquier hombre, cualquier mujer que esté enfermo. Y puede darnos la capacidad, Señor, de aprender nuevos idiomas. Pero, Señor amado, que nada de eso nos interese más que darle la gloria con nuestra vida, que vivir vidas santas, que nos esforcemos por cuidar nuestra santidad, que no nos interese si se pierde o no se pierde la salvación, sino que vivamos para cuidarla, porque es un regalo que usted nos ha dado, Señor. Padre amado, muchísimas gracias por Jesús, que su nombre sea exaltado a través de nuestra vida. Es en el nombre de Él que le oramos, Padre. Amén. Hermanos, que Dios nos siga bendiciendo.